Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Gracias al Padre por poder estar acá. Y qué bueno verles y qué bueno es poder transmitir lo que el Señor quiere para hoy día para nosotros. Y no solamente hoy día, sino que cada día. Porque el Señor debe ser el artífice de nuestra vida, nadie más que Él. La verdad que a mi hermano Mauricio no lo veía desde el domingo pasado. Y bueno, debo decirles que él ya hizo la mitad de la prédica. Pero qué bueno es porque el Señor de alguna manera eh, nos comunica. Sin saberlo nosotros, el Señor nos comunica. Pero quiero partir con algo que pasó la semana recién pasada. La semana recién pasada, quienes estamos tomando el curso Fundamentos de la Fe. Oye, aquí hay algo que es del... Se lo voy a mover al Mauro, que es el... Ya, funciona todavía. Quienes estamos tomando el curso Fundamentos de la Fe, estuvimos la semana pasada con el pastor Rodrigo, ¿cierto? Tuvimos la posibilidad de compartir con él, o más bien dicho, él nos estuvo compartiendo la enseñanza. Y hubo algo que quedó dando vuelta en mi cabeza, y fue algo que él estaba compartiendo. Entre otras cosas, habló del Salmo 19:1. Y nos decía, y dice ese salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, ¿cierto? Qué hermoso. La versión de las Américas dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. En el fondo todo, hermano, anuncia la gloria de Dios y el diseño de Dios es perfecto. Y la creación revela a Dios. Y además nos compartía algo. Nos decía que él venía viajando desde León, creo, a... ¿Cómo se llama? Pedrezuela. Y ahí que eran como 4 horas de viaje, pero que una de las cosas que él echaba de menos en el camino era ver la cordillera. Algo que echaba de menos del país, ver la cordillera de los Andes, la majestuosidad de la cordillera de los Andes. Y nosotros a lo mejor estamos, pero demasiado acostumbrados a eso. Si tú vas al sur por la ruta 5, a la izquierda tienes la cordillera de los Andes, y un poco más allá a la derecha vas a ver además la cordillera de la costa. Si vas de aquí a Santiago, entre a la derecha o de frente de repente la cordillera de los Andes. Pero es algo que tenemos a diario. ¿Ya? Y que Rodrigo obviamente echa de menos porque él decía que era todo planicie. Que fome, la verdad. Eso, quedémonos acá. Estamos en la copia feliz del Edén, dice nuestra canción nacional. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me recordé esto? A veces con mi esposa vamos a Santiago y nos fijamos, claro, hay días que hay más smog, más bruma, todo, y no se ve todo bien. Pero sí, en algún momento vemos esa cordillera ahí al fondo. Pero hay algo que me pasa a mí de repente, me pasó en una ocasión especial. Yo trabajo más o menos frente al Parque Arauco. En el fondo, a los pies casi de la cordillera, en Las Condes. Y un día, domingo, lluvioso, y el día lunes tengo que partir a mi trabajo, y obviamente yo veía la cordillera en el camino hasta cuando ingreso al túnel de la Costanera Norte, que obviamente no se ve nada, ¿ya? Salvo muchos autos por allá y por acá. Pero pasa que tomando ese túnel y saliendo hacia Kennedy, tú empiezas a ascender, y yo había entrado a la Costanera prácticamente recién amaneciendo, pero cuando salgo ya había amanecido. Y había un cielo azul, pero maravilloso. Tú vas saliendo, ves el cielo, y cuando llegas a la parte de arriba, ¡wow! Te encuentras con una tremenda cordillera. Blanca, nevada, preciosa, el cielo azul, algunas nubes al fondo. Y me preguntaba, ¿sabes? Y por eso vino a mi mente este salmo. Decía, la grandeza de nuestro Dios.
pensar que todo eso es creación de Él. Y a veces no lo apreciamos. Es algo maravilloso. El Dios que reveló en su palabra, el Salmo 19:1 al salmista, que dice que la creación proclama a Dios, a un creador perfecto. Toda la creación lo hace. Toda la creación revela a Dios. Pero aún así, toda la creación no revela la totalidad de nuestro Dios. Imagínense en quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es con el que vamos a pasar una eternidad. Ni aún la majestuosidad de la cordillera, ni la inmensidad del desierto, ni nada, ni la inmensidad del cielo, ni el firmamento logra demostrar en su totalidad quién es nuestro Dios. A veces ni siquiera nos damos cuenta, hermanos. No sé si llegamos a tomarle el peso a esto. Y más aún, quiero compartir con ustedes ahora otro salmo. Creo que hoy día va a ser la mañana de los salmos. Y que va a ser nuestro texto central. Un salmo, además de conocido por todos, un salmo que ya lo leímos. Créanme que en ningún momento tuve la oportunidad de conversar esta semana con mi hermano Mauri. Sin embargo, cuando él leyó el salmo dije, wow, a lo mejor el Señor realmente quiere revelarnos algo más allá en esto. Y yo creo que sí, el Señor en su palabra cada día nos renueva cosas nuevas. Y voy a leer el Salmo 121, obviamente, que en mi Biblia, la Biblia de las Américas tiene como título Cántico de Ascenso Gradual. Leo los versículos 1 al 8. Dice así: Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu inmensidad, Señor. Te doy gracias porque tú te revelas a nosotros en todo momento a través de esta inmensa creación tuya, pero que no alcanza a revelar toda tu grandeza, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte más. Señor, es necesario para nuestras vidas saber quién es nuestro Dios, saber cuánto tú nos has amado, Señor, y saber que estamos también en todo momento en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, por tu amor inmenso. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por un día mirarnos, por un día elegirnos, por un día, Señor, decir que estos son mis hijos. Porque nosotros no tenemos nada que ver en esto, Señor. Sin embargo, tu voluntad es elegirnos y es cuidarnos por siempre, por todos los días, Señor. Padre, te pido ahora que añadas bendición a tu palabra en nuestros corazones, Señor, que pueda ser revelada de manera fehaciente en nosotros y que podamos llevarla a la práctica, Señor, en todo momento, Señor. Padre, te pido también tu ayuda, Señor, para ser claro en lo que tú hoy día nos quieres enseñar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por tu compañía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Salmo 121 decía, eso es uno de los llamados cánticos de ascenso. ¿Y por qué? Los peregrinos cantaban mientras subían a Jerusalén en 3 fiestas anuales: los panes sin levadura, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Es un cántico que transmite confianza y esperanza en la protección divina. Este salmo nos recuerda que nuestra verdadera ayuda no proviene de los montes, ni de lo terrenal, ni de nada que podamos ver ahí,
sino que proviene de nuestro Creador, del Creador del universo. Y hoy es eso lo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. Al principio hablábamos de la majestuosidad y perfección de la creación de Dios. Bueno, ese Dios es también nuestro protector. Ese Dios es nuestro creador. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, y luego hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, mi socorro vendrá del creador de esos montes. Y hoy quiero hablar sobre 3 verdades que este salmo nos enseña acerca del cuidado constante de Dios sobre sus hijos, es decir, sobre nosotros. Y ahí estamos. Dios es nuestra fuente de socorro, Dios nuestro guardián constante, Dios nuestro protector eterno. Gracias, Señor, por eso. Vamos con lo primero. Dios es nuestra fuente de socorro. Versículos 1 y 2. ¿Ya? ¿Qué decía el versículo 1 y 2? Ya lo hemos leído varias veces. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El salmista levanta sus ojos a los montes y pregunta ¿de dónde? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces hemos estado en situaciones de vida similares? El hombre en sí mismo muchas veces expresa de la angustia, de la tribulación, del desánimo, del pecado. ¿Cuántas situaciones en nuestras vidas nos pueden llevar a momentos de angustia? ¿Has pasado por eso? Lo decía nuestro hermano antes. Vamos a pasar por angustia. Creo que yo mismo lo he dicho desde acá, nuestro pastor. Hay momentos de desesperación o simplemente momentos de apatía, hermano. ¿No te ha pasado de repente que te sientes como ausente de todo, que no estás comunicado con Dios? El hombre, por su naturaleza, va a buscar una respuesta a esto, una explicación. Pero por sobre todo cuando tú te sientes así, cuando tú te sientes mal, cuando hay algo que no está funcionando, ¿qué es lo primero que buscas? Ayuda. ¿Y dónde la buscas? Esa es la pregunta. Y es ahí donde quienes somos hijos de Dios debemos marcar una diferencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay distintas explicaciones a este versículo, entre paréntesis. Algunos se aventuran incluso a decir que podría hablar que en el camino a Jerusalén podían ser víctimas de ladrones que acechaban los caminos, que era cierto, en ese tiempo pasaba. Sin embargo, yo no creo que sea la más probable. Pero sí hay otras explicaciones. Porque el salmista responde, él mismo se responde en el momento, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, ¿ya? Que hizo los cielos y la tierra. Ellos piensa en esta situación, ellos van camino a Jerusalén. Jerusalén tengo entendido que está a una altura de unos 850 metros, ¿ya? Ellos van hacia allá, van hacia el lugar de culto, van a esos momentos de adoración, a esas fiestas. Tenían que llegar allá. Y ven el camino a lo lejos, así como cuando yo salía y veía la cordillera, ellos ven Jerusalén a lo lejos. Sin embargo, ellos a pesar de no llegar a ese lugar, dicen que el Señor está con ellos. Ellos se sienten seguros bajo la protección de aquel al cual van a adorar. Y esto es importante, hermanos. El salmista nos da a entender que no necesitan llegar a Jerusalén para recibir la protección divina, sino que Dios está con ellos durante todo el camino. Y quédense con esto grabado, hermanos, porque lo voy a retomar al final de esta exposición, de esta prédica, ¿ya? Porque esto es aplicable a nuestras vidas, pero lo voy a dejar para el final. Y acuérdenme de eso. No se preocupen, lo tengo anotado, así me voy a acordar. Pero eso, hermano, es estar enfocado.
Me acuerdo hace muchos años yo trabajé en un tema de, era como un tema de un estudio de televisión, algo así. Y alguien dijo, eh, me acuerdo que era la época del Festival de Viña y salían esos típicos carteles que ponían ahí, enfoca para acá. Y alguien me dijo, ellos están mal, porque lo que el camarógrafo hace es encuadrar, pero el enfoque es, en el fondo, que cuando tú tomas el foco y ves nítido. Eso es enfocar. ¿Ya? Y está Wii por acá, ¿no? Es así Wii, ¿no? Gracias Wii. Pero eso es enfocar. En el fondo, ver nítido. Cuando tú tomas tu celular y vas a sacar una foto y de repente está como nublado, ¿cierto? Se hace una cuestión así y de repente se ve espectacular. Eso es estar enfocado. Eso es poder ver bien el objetivo. Y ellos estaban enfocados. Y nosotros debemos estar enfocados. Debemos ver ese objetivo allá. Y eso es lo que pasa con el salmista. Ellos estaban muy bien enfocados. Iban hacia allá, iban al lugar de adoración. Sin embargo, tenían muy claro que el Señor que iban a adorar allá estaba con ellos en ese momento. Y de esto vamos a hablar, pero al final. Y yo sé que en momentos de crisis es fácil mirar hacia fuentes humanas o materiales. Pero el salmista nos recuerda que el verdadero socorro proviene del Creador del universo. Y en eso debemos poner nuestra confianza. Es el único capaz de ayudarnos en todo momento. Y bien sabemos que el Dios del salmista es nuestro Dios. Amén. No hay otro Dios, la verdad. Ahora, ¿dónde estamos buscando nuestra ayuda en las dificultades? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesto nuestro foco? Y no me malentiendan, no digo que no debamos confiar en las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estás enfermo, anda al médico. Tienes que hacerlo. Dios ha dispuesto cosas en este mundo para ayuda nuestra. ¿Ya? A lo mejor si estás con problemas económicos, falta de trabajo, no lo sé. Dios lo va a suplir. Pongámonos en ese lugar, o sea, nuestra ayuda principal viene del Señor. Ahora, el Señor va a disponer cómo va a hacer esto. Y a lo mejor si tu enfermedad te va a llevar a la muerte, bueno, te vas a ir con el Señor. Qué mejor disposición, ¿cierto? Aún así, eso no quiere decir que tú te alejes de todas las cosas que están acá. Pero al final en la vida nuestra, la voluntad que debemos buscar es la del Señor, no la nuestra. Anda al médico, pero confía en el Señor. O sea, yo mismo me tengo que operar, pero mi confianza está en el Señor. Pero el Señor ha dispuesto a quienes van a obrar eso en mí. Es como esa historia muy antigua que había uno de estos temporales en el sur, todo inundado, y de repente un hermano queda arriba del techo con el agua tomando el techo de su casa y dice: Señor, envíame, sálvame Señor, y en eso llega un bote a buscarlo, y dice: no, yo confío en el Señor, Señor, sálvame, llega un helicóptero a buscarlo, no, yo confío en el Señor, y al final el hermano se ahoga, ¿cierto? Y llegas donde el Señor y dice: pero Señor, yo oré a ti, y el Señor te envió un bote, te envió una lancha, te envió un helicóptero. El Señor estaba obrando de esa forma. Entonces, a veces queremos esperar cosas espectaculares. Es cierto que el Señor puede hacer en tu vida lo que Él quiera. Es cierto que tú mañana puedes estar muy enfermo y Él curarte así. Puede obrar sanidad. Es voluntad de Él. Pongámonos en la voluntad del Señor. Esa es la idea. En el momento difícil debemos ponernos en la voluntad de Él. Debemos confiar que el Señor es nuestra primera fuente y nuestra principal fuente de auxilio. Debemos dejar que Dios sea soberano en nuestras vidas. El salmista alzó sus ojos a los montes, pero no se detuvo.
miró más allá, miró al creador de esos montes. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Vamos al punto 2. Dios es nuestro guardián constante. Versículos 3 y 4. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. La imagen del guardián que no duerme transmite la idea de un Dios vigilante y atento. No hay momento del día o de la noche en el que Él deje de velar por nosotros. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees eso? Porque es así. A lo mejor de repente nuestra calidad de, no sé, de pecadores nos deja un poco alejados de esa verdad, pero eso no quiere decir que tú no creas eso en algún momento de tu vida no sea real. Dios es así. Dios está velando en todo momento por nosotros. Dios no duerme, hermano. Dios día y noche está con nosotros. Charles Spurgeon dijo: nuestros pies avanzarán, pero no serán movidos para ser derribados. No dará pie al resbaladero, no permitirá que resbales. A veces el camino es difícil. Debemos continuar nuestra marcha hacia esa Jerusalén, tomados de la mano del Señor, porque Él es el que te va a cuidar, Él es el que va a estar con nosotros. Como cristianos debemos tomar esta palabra, o más bien dicho, impregnarnos de ella. Así como el salmista puso su mirada en el Creador y no en la creación, asimismo debemos hacerlo nosotros. ¿Pero cómo? Suena bonito decirlo, tal vez. A lo mejor el hermano es muy espiritual. La verdad que no se trata de eso. Se trata solamente de poner nuestra fe. Ah, pero esto sale en el Antiguo Testamento. El salmista estaba ya en el Antiguo Testamento. No, hermano. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo de ahora. Y mira, te lo voy a demostrar con, no sé si está ahí. A ver, veamos eso. Efesios 6, versículos 11 al 13. Voy a destacar, referir preferiblemente al versículo 11 y al versículo 13. Pero leamos todo. Dice: revestíos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Sabes qué es eso? Eso es otra forma de decir: pon la mirada en el Creador, pon la mirada en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque no, ¿tú crees que esa lucha contra potestades, contra principados, tú solo la vas a poder dar? Nada. Barrerían contigo. Sin embargo, tenemos nuestra mirada puesta en el Creador, en Dios, que es nuestra armadura, y porque es Él el que va a luchar, es Él el que nos va a dar el triunfo, es Él el que nos va a permitir salir adelante en esos momentos difíciles. Él es nuestra armadura, por algo está ahí, ¿ya? Tomad la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos hemos tenido un día malo? ¿Cuántos días malos nos quedarán? No lo sé. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Firmes en quién? En el Señor. Él, el que no da pie al resbaladero. Él no lo permitirá. No tú, no nosotros, no yo, no el pastor, ni un líder, ni nadie. Es Dios el que nos cuida. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo te vas a revestir de esa armadura? ¿Cómo te vas a revestir? ¿Va a ser Dios quien te cuide? Bueno, tienes que conocerlo.
¿Y cómo lo vas a conocer? A través de su palabra. Por algo quedó su palabra escrita. Por algo el Señor nos reveló eso. No es casualidad. Debemos encontrar un lugar donde pararnos, donde decidir sobre nuestra vida, hermanos. Como cristianos, necesitamos estar tomados de la mano de Dios. Y esto solo puede ser mirando al Señor. Ese que no permitirá que nuestro pie resbale. A veces no nos damos cuenta en la posición que estamos. No nos damos cuenta qué es lo que el Señor hace por nosotros. Mira, voy a leer Romanos 5, 1, 2. No está ahí. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, ¿te das cuenta cuál es nuestra posición hoy día? ¿Cuál es la bendición que tenemos? Porque esto no es nuestro. Porque a través del sacrificio de Cristo, a través de su muerte expiatoria, a través de esa elección que el Señor hizo con nosotros, es que podemos estar firmes. Es que podemos no resbalar porque ese Dios nos está cuidando. Tenemos una posición privilegiada. O sea, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el único Dios, no hay otro. Él te cuida. ¿Te parece poco? Acá el presidente de la República sale con guardaespaldas. Hay que hablar de otros países con más guardaespaldas. A mí me cuida el Señor. A ti te cuida el Señor. Ahí debe estar depositada nuestra confianza. Y eso no quiere decirlo, y lo repito porque muchas veces se habla de que el Señor no va a permitir que te enfermes, que el Señor no va a permitir que pase esto, que pase lo otro, si todo te puede pasar si estamos en este mundo, hermano. Primera de Corintios 15:1 dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Ahí está el Señor, ahí debemos buscar al Señor. En oración, sí, en todo ruego, sí, y en su palabra. Es a través de su palabra que el Señor se revela a sus hijos. Es a través de su palabra que podemos conocerle en la forma que Él es, en lo que Él nos revela a nosotros. Es el privilegio. Recién nuestro hermano oraba por una etnia que no tienen su palabra. Bueno, démonos por privilegiados quienes hoy día podemos tener no una Biblia, más de una versión de la Biblia. De repente yo ando buscando para comprar una Biblia que no tengo una versión y después digo, es una versión distinta, pero sin embargo, gracias Señor porque puedo tener dónde estudiar, puedo tener dónde ver tu palabra. Hay hermanos que tienen porciones escritas en un papel o que la memorizan porque no la tienen. Qué bendición la que nosotros tenemos. Pongámonos en ese contexto también. Dios se revela a sí mismo como un centinela que cuida a su pueblo. Recuerda que la palabra es inspirada, lo vimos la semana pasada en clase. Y si Él usó al salmista para dejarla por siempre, es que Él mismo te está diciendo que no te dejará, que no te desamparará. Dios lo revela en su palabra y su palabra es todo. Debiese ser. Y digo, y voy a hablar por mí, no voy a hablar por ustedes, pero debiese ser nuestra guía en el camino. Y a veces no lo es. A veces la dejamos de lado. Debiese ser en todo momento. Dice, he aquí no se adormecerá
ni dormirá el que guarda a Israel. Mal vigía sería aquel que se duerme, ¿no? Pero no se preocupen que nuestro Dios no se adormecerá ni dormirá. El ojo vigilante de Dios está siempre abierto y mirando con amor y cuidado a su pueblo. Me acuerdo hace muchos años atrás, eh, hice una ilustración en una película de una nebulosa, yo creo que muchos la han visto, apareció en redes sociales también, que la llaman el ojo de Dios. ¿Ya? Y es una cuestión que tiene algo como 3.000 años luz, es una tremenda cosa, y parece tiene la forma de un ojo, de un oso. Pero sin embargo ese ojo que vemos ahí no es nada, es de una nebulosa solamente. Sin embargo, el ojo de Dios, o Dios, perdón, fue el que creó esa nebulosa. Su ojo está atento a todo, Él lo ve todo, es nuestro Dios. Tomemos en cuenta quién es nuestro Dios, que a veces lo olvidamos. Él es el que está siempre vigilante, el que cuida a su pueblo en todo momento. Hay una historia oriental que dice que una mujer pobre llegó un día a donde el sultán y le pidió una compensación por la pérdida de alguna de sus cosas que tenía en su hogar. Y el sultán le pregunta a la mujer, ¿cómo las perdiste? Me quedé dormida, dice ella. Y un ladrón entró a mi casa y se las llevó. Y el sultán nuevamente la queda mirando y le pregunta, ¿pero por qué te dormiste? Y ella le responde, me quedé dormida porque creí que tú estabas despierto. El sultán quedó sorprendido por la respuesta y ordenó que se compensara su pérdida. No te preocupes, que si bien la mujer se durmió y el sultán también, eso no pasa con nuestro Dios. Nuestro Dios vela por nosotros en todo momento. Hay una historia que está en Primera de Reyes 18:27, y es cuando Elías está con los sacerdotes de Baal, y él los desafía y les dice, bueno, construyamos un altar con madera, todo, matemos un animal, un carnero, ¿sí? Lo tiramos encima, y que venga Dios, rueguen a Dios, a su Dios, y yo al mío, estoy parafraseando, para que Él encienda ese fuego. ¿Ya? Bueno, y les dijo, partan ustedes, que son más. Y dice el versículo 27 de Primera de Reyes 18, y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Ese es un Dios con minúscula, Baal. La Biblia dice que estuvieron dando vueltas, saltaban para allá, hacían todo para que obviamente no pasó nada. Bueno, luego Elías va, construye él, pide incluso que le tiren agua 3 veces, le pide al Señor que encienda ese fuego y eso ardió. Ese es nuestro Dios. No estaba dormido como el Dios Baal, que no es un Dios, es algo inventado. Pero ese es nuestro Dios. Elías se burlaba de ellos. Dios está en todo momento, hermanos, pendiente de ti. Demos gracias porque el Dios de nuestra salvación, el único verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en quien confiamos, no duerme, no da pie al resbaladero, te cuida en todo momento. Él es nuestro Señor. ¿Nos sentimos desatendidos por Dios en alguna área de nuestra vida en algún momento? ¿Te has sentido así? Yo sí. Pero debemos estar conscientes que Él nunca deja de vigilarnos y de protegernos. A mí me ha pasado que a veces me he sentido como que Dios no está ahí.
pero sabes que sí está. Y no es porque Dios no se preocupe de mí, no es porque Él no esté vigilante. Lo más probable es porque yo he puesto una barrera, porque yo no he estado presente con Él, porque yo me he alejado. Sin embargo, Dios es fiel y Él sigue ahí. Ya hemos visto que Dios es nuestra fuente de socorro, es nuestro guardia constante, pero también Dios es nuestro protector eterno. Y demos gracias al Señor por eso. Nuestro protector eterno, por siempre. Versículos 5 al 8. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Discúlpenme. Situémonos en el contexto histórico. El sol abrasador de Oriente sobre el viajero. Van camino a Jerusalén, un sol de esos que pega, pero con tutti. Sin duda podía causar estragos. Sin embargo, este pasaje es una referencia también a la nube que siguió a Israel por el desierto, protegiéndolos del sol, así como Dios protege a su pueblo. Esa es la forma. Normalmente cuando la Biblia habla de esa nube, está hablando de la protección del Señor. El Salmo 91:1, ¿se recuerdan? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro Dios, hermano. El Señor es nuestra sombra, así como para proteger a su pueblo del calor abrasador, como para protegernos a nosotros de todas esas acechanzas en todo momento. Pero confiamos en el Señor. Amén. Dice que ni la luna ni la noche, y a eso se refiere el salmista, quiere expresar de alguna manera que nada en el día, nada de la noche puede dañarnos, porque Dios es quien nos protege. Él es nuestra cobertura. Ni tú ni yo sabemos de cuántas cosas nos ha librado el Señor. No tenemos idea. A lo mejor uno puede alegar, sí, Señor, pero me vino esta enfermedad. Oh, Señor, sí, quedé sin pega. Pero, bueno, confía en el Señor. Pero no tienes idea. No sabemos de qué cosas el Señor nos ha librado. Porque Él no duerme, porque Él está ahí, porque Él en todo momento está pendiente de su pueblo. Y esto no tiene que ver, lo repito, con que por ser cristiano ya estás libre de todo mal, de todo problema, de toda enfermedad. No, no tiene que ver con eso. Incluso nuestro hermano Mauricio lo dijo muy bien desde acá. Solo que Dios vela por nosotros y en su soberanía puede permitir que cosas pasen. Al final de cuentas, los cristianos, como todos, nos enfermamos, como todos también un día moriremos, a no ser que el Señor venga antes. Pero ese día pasaremos a tener una vida eterna. Y eso hace la gran diferencia. Eso hace la gran diferencia. Dios, sin duda, preserva a su pueblo. En ese tiempo, Israel. En estos días, nosotros, su iglesia. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Debemos confiar en el poder protector de nuestro Dios. El mal vendrá, seremos afligidos. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué sigue? Confiad, esa es la palabra. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Dios. Pero confiad, esa es la palabra principal en ese versículo. Juan 17:15 dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Es otra forma de decirte que el Señor te va a proteger. Es otra forma de decirte que estaremos bajo su sombra. Es otra forma de decirte que el socorro viene de Dios, de nadie más. ¿Estás de acuerdo? En esos tiempos, Israel, su pueblo, bajo su cuidado. Hoy, nosotros, aquellos que somos sus hijos, pueblo adquirido, como dice Pedro, bajo su cuidado. Y sí, claro que podemos decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Porque ese Dios, ya lo dije, es el mismo hoy día. No hay otro Dios. Y hoy día nosotros somos su pueblo. Mantenerse aparte del mal no significa una vida sin problemas, pero sí una vida preparada para enfrentarlos. Y eso proviene de Dios. No de ti, no de mí. El tener una vida preparada para enfrentar lo que pueda pasarnos proviene de Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Cuando nos dice que guardará tu alma, nos ayudará a huir del pecado, del abatimiento, del mundo. Nos gozaremos en su palabra, en su amor, en sus mandatos, porque somos sus hijos y porque Él nos guarda. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque sí, claro, el Señor nos protege, pero también nos dice cómo debemos actuar. Y eso lo encontramos en su palabra. Hermanos, el Salmo 121 es un poderoso recordatorio del cuidado inquebrantable de Dios para con sus hijos. Él es nuestro guardián vigilante, nuestra fuente de socorro y nuestro protector eterno. Hay otro salmo que a mí me gusta mucho, el Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, eterno, por siempre. Ese es nuestro Dios. En ese Dios confiamos, en ese Dios debemos confiar. En ese Dios tenemos que tener puesta nuestra mirada, no apartarnos de Él. El Salmo 37:5, les dije que iba a ser un día de salmos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿De quién dependemos? ¿En quién debemos tener puesta nuestra mirada? ¿En la creación? No, en el Creador. ¿Qué te puede hacer dudar de la protección de Dios? Si Él es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Si confiamos en Él, Él hará. Y sabes que ese Él hará es que hará su voluntad. Y su voluntad es perfecta. Y qué bueno que hará su voluntad y no la nuestra. Porque muchas veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Pero nuestra voluntad es imperfecta, la del Señor no. Cuando comenzaba, les dije que me acordaran de algo. Ninguno me ha acordado. Pero decía que a manera de ilustración, que quienes se dirigían a Jerusalén estaban aún lejos del lugar del culto al que debían llegar. Lo ven a lo lejos. Sin embargo, el Señor está con ellos. Ellos se sienten seguros bajo la protección de aquel al cual van a adorar. Estamos terminando ya, hermanos, pero esta parte para mí es súper importante. Es muy importante. Dice que ellos miraban a Jerusalén, pero no esperaban llegar a Jerusalén para la protección. Ellos sabían que ese Dios que iban a adorar en el camino ya estaba con ellos. Y a nosotros también nos pasa. Y mientras leo
un último versículo. Voy a pedir a mis hermanos que repartan los símbolos. Pero les voy a pedir que estén atentos a esto. Apocalipsis, capítulo 21, versos 1 al 4, dice así. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Sí, hermano, cuando te preguntas por qué hoy día hay cosas que nos afectan, por qué hoy día aún sufrimos enfermedad, pero mira a dónde vamos. Dice que el Señor enjugará toda lágrima. Dice que ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hacia allá vamos, hermanos. Esa es nuestra Jerusalén. Pero al igual que Israel, y por eso es importante lo que les decía, al igual que Israel, en tiempos del salmista, podemos mirar hacia esa eternidad, confiando en que Dios está a nuestro lado. Es cierto que vamos a estar una eternidad con Él, pero Él ya está a nuestro lado. Renovemos cada día nuestra confianza en el Señor. Levantemos nuestros ojos a los montes y proclamemos con convicción: mi socorro viene del Señor.